John Wesley fue impresionado por el poder de la música para conmover oyentes y elevar sus sentimientos, y los movimientos metodistas aprovecharon a pleno esa oportunidad. Wesley recomendó construir capillas octogonales porque su acústica era ideal para predicar y cantar. John Wesley era muy consciente de que la música, demasiado enfática o inapropiada, podía distraer a la gente del intento espiritual apropiado. Por esto propuso que solo se usaran libros de himnos y canciones autorizadas en las reuniones metodistas. El hermano de Wesley, Charles, escribió miles de versos metodistas con una gran variedad de temas. Si realmente quieres saber en qué creen los metodistas, probablemente el mejor modo de encontrarlo sea leyendo y cantando los himnos de Charles Wesley. Y la teología que cantará es una teología que impactará a la sociedad y a las personas. Algunas de las más conocidas, probablemente conocidas por todos los cristianos, son: Oye el canto de los ángeles heraldos, Cristo Dios renació hoy, 4000 lenguas cantan, el amor divino supera todo amor. Esas son las clases de canciones, letras e himnos que llegan hasta el alma y la fibra de la gente y de toda la sociedad. La himnología protestante floreció en el siglo XIX. Los himnos y canciones apoyaban a las organizaciones voluntarias como sociedades misioneras y grupos de abstinencia. La himnología encajaba en eventos particulares como las reuniones evangelistas. Las convicciones básicas de una comunidad religiosa también pueden ser reforzadas y recordadas en su música, que a cambio puede ser cambiada para diferentes ocasiones. La Iglesia Anglicana dominó los primeros asentamientos americanos en el siglo XVII en Virginia. Como veremos luego, el anglicanismo también pudo llegar a dominar las colonias posteriores del sur. En las colonias del centro del país, los colonos en Nueva York y Nueva Jersey eran en su mayoría holandeses reformados y presbiterianos, escoceses e irlandeses. Los cuáqueros se asentaron en Pensilvania. Esta diversidad en las colonias centrales fue la mayor. Los colonos puritanos del norte conformaban un término medio. No eran sectarios ni episcopales, sino una serie de congregaciones individuales cuyos miembros regían la comunidad. Se asentaron en Nueva Inglaterra con la esperanza de establecer un experimento sagrado que iluminara a las naciones. La conversión a la fe puritana incluía una serie de pasos que debían realizar las personas. Pero el modo de Nueva Inglaterra apenas había comenzado cuando llegaron los desafíos y el disenso. Roger Williams, un ministro puritano, se opuso a la mezcla de autoridades civiles y religiosas en la colonia de Massachusetts. Williams fue desterrado solo para comenzar con la colonia de Rhode Island en una fundación religiosa muy diferente. Ann Hutchinson culpó a los ministros puritanos de realizar trabajos humanitarios como parte del proceso de conversión. Sus acusaciones calaron hondo en el corazón de la teología puritana. Fue enjuiciada ante los ministros y también desterrada. Más tarde, los cuáqueros llegaron a la colonia de la Bahía de Massachusetts para predicar la palabra del Espíritu Santo y para solicitar tolerancia entre las creencias diferentes. También fueron desterrados. Algunos de los cuáqueros desterrados regresaron a Massachusetts y, al ser arrestados por segunda vez, fueron encarcelados o colgados. En 1742, el ministro de la congregación de la iglesia de Northampton, Jonathan Edwards, escribió sobre lo que la gente llamaba el gran despertar general en las colonias. El despertar en Estados Unidos fue de alguna manera similar a los acontecimientos en Europa, aunque fue tan dramático que Edwards tenía razones para pensar que Dios estaba haciendo algo especial en Estados Unidos. Ahora un renacimiento de la religión se enfocaba en la conversión de quienes estuvieran fuera de la iglesia y en separarse de quienes no se hubieran convertido. Los sentimientos fuertes en esta clase de temas separaron a los presbiterianos en lo que se llamó el nuevo sector, que defendía el despertar, y el viejo sector, el de sus oponentes. La separación duró 20 años. Al final, el Gran Despertar probó ser uno de los movimientos religiosos más influyentes de la historia americana. En el siglo XVIII, el sur de los Estados Unidos alojaba solo a las 4 colonias de Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Todas excepto Virginia estaban poco pobladas, pero las tradiciones que comenzaron en el sur finalmente provocaron un impacto dramático en el protestantismo de los Estados Unidos.
Los baptistas y los metodistas en el sur se llamaban unos a otros hermanos y hermanas e incluían a los esclavos en sus familias religiosas. Los sureños se enfocaban más en los temas de virtud personal, a menudo condenando el danzar y el beber. Los sureños intentaban reproducir el sistema religioso anglicano y finalmente sería conocida como Iglesia Episcopal de los Estados Unidos. El nuevo estilo religioso del despertar del siglo XVIII transformó el encuentro entre las razas americanas negra y blanca. El cristianismo evangélico del sur aceptaba toda clase de personas, incluyendo predicadores negros que luego se convirtieron en líderes de las comunidades religiosas bautista y metodista. Muchos evangélicos se opusieron a la esclavitud, pero a principios del siglo XIX el evangelismo blanco rechazó las opiniones antiesclavistas y el evangelismo negro esencialmente tuvo que seguir un camino separado. En noviembre de 1786 ocurrió la ruptura más dramática de la Iglesia Madre Metodista de San Jorge en Filadelfia, cuando Absalom Jones, William White y Richard Allen intentaron arrodillarse para orar en el altar. Los diáconos de la iglesia, una iglesia predominantemente blanca, los apartaron físicamente y la congregación, el sector negro de la congregación, se enfadó mucho y de un modo muy dramático se retiró. A partir de esto, entre 1787 y 1791, se creó la iglesia AIM bajo el nombre de Primera Iglesia Madre Bendita en Filadelfia. El nuevo estilo religioso del siglo XIX se basaba cada vez más en los valores democráticos, algo que los metodistas y baptistas poseían en abundancia. En sus ministros querían entusiasmo más que educación y estimulaban activamente la participación laica en todos los aspectos del trabajo, incluida la prédica. Los predicadores viajeros se adaptaron especialmente bien a la frontera occidental en expansión, y el énfasis metodista y baptista en la libre voluntad más que en la predestinación encajaba con el espíritu de la nación. Esta visión se convirtió en la base del nuevo estallido del Renacimiento en el primer tercio del siglo XIX. La energía espiritual de estos renacimientos llevó a nuevas denominaciones protestantes como la Iglesia Presbiteriana de Cumberland y la Iglesia Cristiana o Discípulos de Cristo. Parte del fenómeno que en esa época invadía Kentucky fue el segundo gran despertar y el gran renacimiento de Cane Ridge en agosto de 1801. Resultó ser el más emotivo y el mayor de todos los grandes renacimientos. Había personas de todas las religiones y también ateas. Pero lo interesante fue que ocurrió un fenómeno que en ese momento y desde entonces nos sorprendió. La gente realizaba ejercicios espirituales. Algunos vagaban, otros ladraban como perros, algunos no podían dejar de reír. Y en este caso, ¿quién podría explicar todas las cosas relacionadas con el espíritu? Entonces hubo un acuerdo, y es que el poder de ese momento trascendía las divisiones más allá de las denominaciones. Presbiterianos oyendo a los metodistas, metodistas oyendo a los baptistas. Fue bueno estar juntos en el mismo espíritu de la adoración de Dios. No era común que las mujeres fueran líderes protestantes. Muchas de ellas aprovecharon la emoción y la utilizaron a su modo. Frances Willard organizó a las mujeres para que apoyen la causa de la abstinencia. Algunas mujeres como Jarina Lee reclamaron el derecho a predicar. La llamada Edad Moderna ha sido caracterizada con sugestivos términos como liberal y democrática. Fue una época de desarrollo de imperios industriales y complejos urbanos. La modernidad también fue caracterizada por modos de pensamiento que incluyen el capitalismo, el nacionalismo, el colonialismo y el darwinismo. Para los protestantes de la Edad Moderna había muchas oportunidades y ansiedad.
Los protestantes liberales creían que la fe religiosa está relacionada con el cristianismo ilustrado y que uno puede eliminar gran parte del viejo concepto con el objetivo de preservar la esencia del mensaje cristiano. Para los liberales, lo peor que podían hacer los cristianos era intentar proteger o aislar a la Biblia de sus críticas. Entonces, para los protestantes liberales, la Biblia es un libro humano e histórico, al igual que la religión es un fenómeno humano. El siglo XIX también vio un resurgimiento conservador entre los protestantes. Y no solo de los antiguos religiosos o de quienes interpretaban literalmente los relatos de la creación en el Génesis. Los liberales declaraban que los humanos tenían la capacidad de conocer la voluntad de Dios. Los conservadores argumentaban lo contrario, que Dios solo es conocido a través de las revelaciones bíblicas. En la Biblia se habla de los llamados últimos días y se esperaba que Jesucristo regresara en la gloria. Los premilenialistas creían que el mundo se acercaba rápidamente a este siglo y rechazaban la esperanza liberal en las posibilidades humanas de este mundo. Ellos decían que en lugar del regreso de Cristo ocurría un cataclismo que llevaría a los creyentes de este mundo para que estuvieran con Dios. Y vi que el cielo se abría y divisé un caballo blanco, y quien se sentaba sobre él era leal y verdadero, y en la virtud juzga y hace la guerra. Algunas visiones milenialistas produjeron nuevos cuerpos religiosos en el siglo XIX. Los más notables fueron las iglesias adventistas que surgieron gracias a un granjero de Nueva York, William Miller. Él predijo que Cristo regresaría en 1844. Los liberales y conservadores coexistieron en muchas denominaciones similares. En los extremos del debate hubo notables escaramuzas que incluyen separaciones nominales y hasta juicios por herejía. Pero estos conflictos en su mayor parte continuaron.